sí conlleva una franja de aprendizaje que no necesariamente todos los ciegos la superan, porque se está batallando contra el duelo de perder la vista, se está batallando contra las aplicaciones constantes, se está batallando contra un montón de cambios. En función de lo que yo haga ahora, a lo mejor la generación que venga después de mí, que nazca o que adquiera una discapacidad visual, una discapacidad motriz, pues nazca gracias a mi trabajo en un entorno donde ya hay rampas, donde ya hay guías, crezca en un entorno mejor que el que tengo yo, independientemente de mi condición visual, pues poder valerme de mí mismo. Y yo creo que esa frase, aún dicha con el amor familiar, porque de ninguna manera se lo recrimino, pues sí me hizo entender que de alguna manera toda la vida me había preparado para ese momento. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho. Bueno, como cada semana, hoy tengo un gran invitado. Este va a ser un capítulo peculiar porque ahorita les vamos a contar por qué. Porque recibo al buen Miguel Ángel Nava. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Oh, es la primera vez que me dan palmas. Querido Carlos, querida audiencia, qué gusto platicar con ustedes. Contento después de mucho planificar, después de mucho cancelar y después de mucho batallar, por fin estamos aquí. Estamos batallando con la tecnología, ¿no? Es un tema complicado. Hoy me gustaría que abordáramos también brevemente estos temas. Pero bueno, antes de que arranquemos, déjenme introducir brevemente a Miguel. Miguel es conocido como el zombie de la radio. Miguel Ángel Nava, que es un escritor, productor, guionista, conductor y director teatral para diferentes proyectos por internet. Ha producido algunos programas radiofónicos como Radio Sin Luz, En Comunidad, Sopa Cerebros, El Hoyo Funky, Psicofonías, además de conducir los programas de turno tipo Dixman, Sopa de Cerebros para las estaciones por internet. Y bueno, hoy lo tenemos aquí. Cuéntanos un poquito más, Miguel, cómo haces tantas cosas y cuéntanos por qué hoy no pudimos grabar en video contigo. Te tengo al teléfono, entonces este es un capítulo muy peculiar, pero me gusta mucho y me interesa mucho conocer tu historia. Ok, bueno, antes que nada y un poco respondiendo lo segundo para que se entienda un poco más, yo soy una persona que vive con discapacidad visual, soy ciego, o como dicen en el argot, ciego total, por cierto, eso es pleonasmo, y apenas estoy aprendiendo a manejar algunos conceptos. De hecho yo manejo a partir de Firefox, que es una plataforma mucho más accesible de búsqueda para documentación y demás, pero también es cierto que está muy desactualizada y digamos, el formato que se ocupa para estas entrevistas ocupa Google Chrome, que si bien es mucho más moderno, es mucho más eficiente, incluso mucho más rápido, lo cierto es que para algunas personas todavía nos batallamos un poco con él, entonces por eso andamos por aquí. Y ahora sí, respondiendo a lo primero, pues justo hace como un mes y medio hacía como este análisis de todo lo que produzco, todo lo que hago, y digo, ay, ¿cómo me da la vida? Sí, a veces ni yo sé exactamente cómo fluye todo esto, porque no nada más es gestar ideas, sino hay que estar en las grabaciones, hay que estar yo viendo ideas, hay algunos programas que se conducen. A partir de que mandé esa semblanza, porque como ya lo decía, pues esta plática se ha pospuesto un montón de veces precisamente por este problema de accesibilidad que yo tengo particularmente. Agregué 2 programas nuevos que son Lexemas Sonoros, que es un programa donde se habla pues de literatura, y ahí me toca producir, me toca conducir, gestionar invitados, y pues y Juolats, que es un podcast que ya existía de antes, pero que con el regreso de la NFL pues regresamos a hablar del equipo, es un equipo de la NFL, los Santos de Nueva Orleans, donde somos el primer contenido en español dedicado y dirigido para este club, para este equipo, y pues ahí estamos desde septiembre hasta que nos eliminen, pues hablando del club. Entonces son 2 podcasts más que se suman a la lista de programas que me toca producir, que me ha tocado producir, y que pues, la verdad me emociona mucho poder vertir ideas, poder llevar contenido a la gente que gusta de diversos temas. Claro. Oye, Miguel, la verdad es que es impresionante porque o sea, pareciera con esto que nos cuentas que todo es normal, ¿no? O sea, que tu vida es como muy normal. De hecho, yo las primeras conversaciones que tuvimos, pues, a mí me sorprendía porque te escribía y fluía la conversación y dije,
esta es una recomendación de una buena amiga, Paola, que le mando un saludo, que me puso en contacto contigo. Y en realidad pues, no sabía cómo era esta dinámica. Y entonces en el día a día pareciera que todo es muy normal hasta que llegamos a esta conexión y entonces me hice consciente de todos los retos a los que te enfrentas, ¿no? Y cómo lo vives de una manera tan natural. O sea, cuéntame un poquito, o sea, me gustaría, o sea, está padrísimo todo lo que haces, pero también como sensibilizarnos de esto que hoy implica, por ejemplo, que haya soluciones más acordes para facilitar la vida a las personas que como tú están en miles de proyectos y que pues desean tener una vida lo más funcional posible, ¿no? Dentro de estas posibilidades. Pues una de las cosas que yo aplaudo, que yo agradezco mucho, es que ya a mi generación le toca crecer en un entorno pues mucho más favorable. Todavía hace 10, 15 años, las generaciones de ciegos particularmente, que son el gremio que yo represento, pero de cualquier discapacidad en general, pues les tocó batallar, porque pues cuando se inician o se implementan las primeras computadoras, pues el pensar que las fuera a usar alguien con una discapacidad visual era, pues, no solamente es que fuera impensable, simplemente no estaba ni considerado y pues no había esas aplicaciones. Llegan estas personas que dicen, oigan, necesitamos tener esta accesibilidad y ellos son los que batallan, los que luchan, los que impulsan que se generen estas adaptaciones, parlantes de voz, NVDA, el YOSEN para las computadoras de Apple, y que llegan a facilitar un montón la vida de las personas, que básicamente les permiten incluirse. Y a mí y al gremio que me toca, con el que me toca convivir actualmente, pues ya ha crecido dentro de este entorno de accesibilidad, donde ya todas las computadoras, todas, digo, yo sé que muchos no saben, pero incluso su computadora lo tienen por lo menos un formato de narrador, que es como el formato más básico de accesibilidad. Todas las computadoras vienen con eso. Y ya cada cual puede pensar en descargar algún lector de voz pues mucho más potente, con mucho mayor alcance. Yo particularmente ocupo NVDA, algunas otras personas ocuparán JAWS o algún otro lector según el marca y modelo, pero esto hace 10 años era impensable. Entonces, que una computadora trajera un narrador, por simple accesibilidad, pues no existía. Entonces, pues a mí me toca formar parte de este gremio y empezar a aprovechar las herramientas. Y como lo digo, no todos los lectores son compatibles con todos los programas, no todos los lectores pues te pueden ejecutar todos los procesos todavía, estamos en completa evolución. Y luego llegan las actualizaciones y se vuelve el lector incompatible con un formato, o el formato se vuelve incompatible con el lector. Entonces, todavía seguimos en esta franja de aprendizaje, todas y todos, pero de a poco vamos perfeccionando, y eso permite que yo y otras personas que hacemos radio, que generamos contenido, que grabamos videos en TikTok, pues tengamos esta facilidad y sobre todo esta independencia que todavía hace no mucho tiempo pues era impensable. Para usar una computadora tenías que tener un asistente permanente, una persona pues permanente que estuviera contigo en el recorrido, y hoy no, te puedes sentar tranquilamente, abres el internet, abres YouTube, abres Spotify, todo a partir de pues los lectores, y los programas que te ayudan y te hacen accesible a no depender de un tercero. Ok, wow, qué interesante todo este tema. Y cuéntanos, ¿cuántos años tienes, Miguel? Igual y también vamos a poner un poco el contexto, ¿no? Porque nos cuentas que esto tiene 10 años, pero ¿cuántos años tienes tú? Yo, 35 años, como Okay. ciego 6. Como ciego 6. Ok. Sí. O sea, ¿cómo fue? O sea, ¿cuál es la historia detrás de todo este proceso? Ok. Bueno, yo nací como persona con baja visión, es decir, en la vida vi bien, con el ojo derecho siempre fui ciego. Okay. Ceguera en el ojo derecho para ser más precisos, y el ojo izquierdo tenía un rango visual, que se fue un 4 de junio del 2018. Por ahí un pequeño conflicto, una división de opiniones que no gustó mucho a un tercero. Pero bueno, las autoridades se encargarán de eso, o no. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, desde el 4 de junio del 2018 soy ciego, y pues te toca adaptarte, te toca empezar de cero, porque yo tomé capacitación en la Nacional de Ciegos, pero la tomas como persona con baja visión, que no es lo mismo que readaptarte como persona ciega. Okay. Entonces, pues es empezar de cero, empezar a ser lectores, empezar a adaptarte, y sí es un proceso que cuesta un poco. Si luego a personas jóvenes les cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías, ahora como ciego adaptarte a un lector que se está actualizando constantemente, pues sí conlleva una franja de aprendizaje que no necesariamente todos los ciegos la superan, porque se está batallando contra el duelo de perder la vista, se está batallando contra las aplicaciones constantes, se está batallando contra un montón de cambios,
Y es comprensible que, por lo menos desde el gremio de la ceguera, que es el que yo conozco, no necesariamente todos tienen esta capacidad de adaptación. Claro. Hablas de la adaptación, hablas del duelo también. ¿Cómo lo viviste? O sea, porque ¿qué implica, no? Y qué implica también este proceso de resiliencia? Porque yo escucho tu historia y para mí es una persona sumamente resiliente. O sea, hasta me cuesta hablarte como una persona con discapacidad. O sea, te veo como una persona tan funcional. O sea, no nos conocemos ni siquiera en video porque no hemos podido conectarnos, pero, Un día. pero te escucho y verdaderamente o sea, es sorprendente. O sea, ¿cuál es lo que te lleva o qué te llevó a todo este proceso y a ver la vida como hoy la ves? Bueno, mis amigos juran que tengo Asperger, la verdad, si lo tengo no me lo han diagnosticado, pero yo, por ejemplo, a mí no me costó mucho el duelo. Yo crecí con algo llamado glaucoma congénita, reitero, siempre fui baja visión, y en los primeros diagnósticos de mi glaucoma, que además no son glaucoma como las que tiene cualquier persona a los 70 años, yo ya nací con una glaucoma muy avanzada. Entonces, el primer diagnóstico que tuve y que recuerdo es: tú cuando llegues a los 40 ya no vas a ver. Entonces, durante muchos años yo crecí con ese diagnóstico continuo que, gracias al avance de la tecnología, el avance de la medicina, pues ese pronóstico se fue ampliando más y más y más y más. Y llegó un punto por ahí de los 20 años donde el pronóstico es, pues en una de esas, pues sí conservas algún rango visual en tus últimos años de vida. Pero vaya, cuando creces con el diagnóstico de en algún punto de tu vida te vas a quedar ciego y luego pasa un evento tercero que de efecto me deja ciego, pues tampoco fue como tan descabellado. De alguna forma yo ya sabía que era una posibilidad real. Claro, no me gustó que fuera así, pero pero bueno, ya vicisitudes de la vida misma. Entonces, bajo ese proceso yo creo que si tuve un duelo, pues fue bastante breve. O sea, estuve 3 meses prácticamente con reposo absoluto, no podía hacer nada, fueron 2 cirugías, y a partir de ahí dije, bueno, ya me dieron de alta, pues ¿qué sigue? Pues ni modo, salí a hacer mi trabajo, mi servicio social, hasta el centro, empecé a moverme yo solo, y dije, después de pasar las primeras 3 calles, que no les voy a mentir, querida audiencia, sí da miedo, dije, ya caminé 3 calles, no me maté, vámonos. Entonces, pues sí, fue un proceso muy rápido, a mí me sorprendió mucho, eso fue en junio, yo empecé el servicio social en septiembre, y dije, pues, ¿será que sigo en shock o será que el duelo no lo viví o quién sabe? Porque yo me reincorporé muy rápido. Entonces, esto siempre me ha sorprendido. No sé si hable bien o mal de la resiliencia, no sé si en algún momento vaya a colapsar, me vaya a chocar contra la realidad de golpe. Más adelante no lo sé, pero por lo menos estos 6 años yo creo que el proceso de asimilación fue bastante rápido y no fue tan complicado. De hecho, hacia el símil, si comparamos los últimos 6 años con los 6 años previos, donde básicamente no hice nada y con lo que se ha hecho hasta el día de hoy, pues sin duda alguna es un cambio progresivo. Digo, puede ser circunstancial, pero he hecho más cosas a partir de la ceguera que antes de ella. O sea, fue como ese momento que te movió de alguna manera. ¿Cuál fue el sentido que encontraste después de este proceso? Probablemente justo estos 6 años previos que me cuentas, justo tomando este referente que acabas de plantear. ¿Qué fue? O sea, ¿qué fue ese momento? ¿Qué encontraste después de este suceso? Ese sentido pues, que ha renovado tu forma de ver la vida, tu forma de querer seguir, hacer proyectos. Yo creo que fue una frase que me dijeron en mi casa justo cuando acababan de darme de alta. Digo, no lo hicieron con ninguna mala intención y yo no lo tomé así, pero evidentemente no iba a funcionar. Cuando justo las primeras veces que empecé a salir, a practicar, a usar el bastón ya como ciego, a mí me dijeron, me lo ofrecieron muy amablemente y muy desde el fondo de su corazón: tú dime a dónde vas a ir y nosotros te llevamos. Y dije, ok, ¿cuánto puede durar eso? ¿Una semana? ¿Un mes? 3 meses, 6 meses, cuando mucho. Se van a hartar y me voy a hartar y no va a funcionar porque se supone que para eso tomé una capacitación, para poder, independientemente de mi condición visual, pues poder valerme de mí mismo. Y yo creo que esa frase, aún dicha con el amor familiar, porque de ninguna manera se lo recrimino, pues sí me hizo entender que
de alguna manera toda la vida me había preparado para ese momento, sabiéndolo o no sabiéndolo, consciente o no consciente, y que de repente, por la razón que haya sido, pues ahí estaba. Ahí ya había llegado para lo que independientemente de todo, me había mentalizado toda la vida. Entonces, pues dije, pues órale, para adelante. No nos queda más que echar los primeros pasos y a ver qué sale. Claro. Igual no llego a Navidad y sin embargo aquí estamos después de 6 años. ¿Y cómo es moverte? O sea, justo esto que dices, me quiero desplazar a mi ritmo, voy a donde me digan. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿a qué retos te enfrentas? O sea, ¿qué es lo que hoy tú dirías? Bueno, me siento muy orgulloso de que esto suceda, pero sabemos que no vivimos en un país en donde las condiciones para personas con discapacidad sean las más óptimas. ¿Cuáles son esos retos a los que te has enfrentado y que tú dirías, aquí deberíamos de tener más atención? Yo creo que justo eso, que las ciudades, particularmente Ciudad de México, que es Estado de México donde yo me desplazo, no están pensadas para personas que pertenezcan a un gremio distinto al habitual. Es decir, pensémoslo para personas que usan usuarias de silla de ruedas, no hay rampas, hay baches, hay hoyos, mismo caso que para el bastón. Es decir, la ciudad no está pensada ni planificada, para personas que vivimos con discapacidad. ¿Por qué? Porque somos una minoría. Entonces dice un restaurante, dice un museo, dice una empresa, ¿cuántos ciegos, cuántos usuarios de silla de ruedas puede haber y pueden visitarme? Mejor esas rampas, esas guías, en lugar de invertirlas aquí, en hacer mi lugar accesible, porque cuántas personas podrían visitarme, suponiendo que lo piensan, porque muchas veces el pensamiento ni siquiera llega a eso, pues lo invierto en un menú, lo invierto en otra mesa, o lo invierto en agrandar el espacio porque genera más dinero. Es decir, no estamos en el imaginario y todas las disidencias, en realidad afrodescendencias, mujeres embarazadas, adultos mayores, comunidad LGBTIQ+, en realidad no estamos en la mentalidad de nadie que desarrolle un proyecto urbano. Entonces, y tenemos nosotros que ir luchando para abrirnos esos espacios, así de, oye, yo existo, yo camino, yo me desplazo por aquí, yo vengo y cómo considerarme cuando hagas tus cambios o tus modificaciones arquitectónicas. Pero lo cierto es que no se nos piensa, no se nos contempla en ese proyecto, entonces la ciudad no está hecha ni diseñada para facilitarnos la movilidad. La movilidad sigue, entre muchos otros, la movilidad sigue siendo uno de los enormes problemas y una de las enormes deudas que tienen las grandes ciudades para con las personas que vivimos con alguna discapacidad. Sí, entonces, definitivamente. Y es que a veces ni lo piensas, ¿no? O sea, justo pareciera que, entiendo que seguramente la política pública piensa, como bien dices, qué es lo que genera un mayor impacto. Sin embargo, pues también es importante dar como esta apertura y este acceso a personas que tengan esta necesidad, ¿no? Y como todo también a veces influye desde la presión, desde cómo hay movilización respecto a esto. O sea, en tu gremio, como le llamas, ¿hay algo que se haga para exigir a las autoridades, para tener como una mayor acción en estos temas? Pues bueno, tenemos el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas que Viven con Discapacidad, que es un poco cuando nos hacemos visibles ante los ojos del mundo, pero la comunidad de ciegos sí tiene algunas redes nacionales, la RENAC, por ejemplo, que sí tienen como cierto impacto en algunos congresos estatales, en algunos más que otros, obviamente, y sí se buscan o se tratan de buscar acciones que, por lo menos en las capitales del centro y centro norte, Ciudad de México, Aguascalientes, San Luis Potosí, no digo más, no quiero regarla, que tal digo una que no, pero sí han generado algunos cuantos beneficios. Por ejemplo, en Ciudad de México, disculpen ustedes, pues sí ha habido mucha apertura o mucha disposición, por lo menos en los últimos 2 sexenios, para hacer lugares mucho más accesibles. Pero vaya, no es como que el diputado, el senador, el alcalde, el presidente, el jefe de gobierno amaneciera de buenas y, ay, voy a hacerlo más accesible. Evidentemente, pues hay una presión de muchos movimientos de muchos colectivos y colectivas que vivimos con discapacidad para generar estos cambios, porque evidentemente, pues sí, lamentablemente no surgen de generación espontánea. Claro, claro. Oye, Miguel, y otro tema que me interesaría como explorar contigo, este tema de la autocompasión. O sea, ¿cómo te ves a ti mismo? O sea, ¿qué pasa en tu cabeza cada día después de esto que me compartías también? Te agradezco de cuando tu familia, pues sí, amorosamente, pero también con este sentido
pues una carga adicional, ¿no? Quizás tú lo viste como de, no quiero ser esa carga por la que tengan que dejar todas sus actividades y entonces tengan que depender de ellos. Me empiezo a valer por mí mismo. Pero ¿qué tan duro eres contigo mismo en ese sentido? No, yo soy un flanero. Yo siempre les digo a la gente que trabaja conmigo constantemente, si vengo a sus eventos es porque los quiero, porque sí, yo soy muy huraño. Yo sé que no pareciera, pero a mí no soy gran fan de hablar al micrófono, por eso soy productor. Pero sí trato de un poco no caer en estos clichés de la autocompasión, pero tampoco el esfuerzo, porque si bien es cierto que las personas que vivimos con discapacidad no somos una carga, no tendría por qué vernos así, ni tampoco tendríamos que representarlo, tampoco es cierto que somos superhéroes, o sea, porque caemos justo en esta dicotomía. O eres el superhombre que vence todas las adversidades, o eres la carga que no puede ni valerse por sí mismo. Y lo cierto es que no, somos como cualquier otra persona con alguna variante física, porque ni siquiera son limitaciones ahí. Quisiera acotar un poco más en que la discapacidad no necesariamente depende de las características físicas, sino de cómo el entorno no permite que esas características físicas te incluyan. Es decir, yo soy ciego, sí, pero si tú pones una guía, yo puedo desplazarme por el metro, por el aeropuerto, por el museo. Entonces, mi discapacidad no la limita mi ceguera, la limita que no hay una guía que me permita desplazarme correctamente. Entonces, la discapacidad a veces viene más bien del entorno. Y entonces caemos luego en esa dicotomía de o somos las cargas o somos las superpersonas, y pues lo cierto es que no, somos como cualquier otra persona con limitaciones, con defectos, con virtudes, con habilidades, que con las adecuaciones correctas pues podemos desempeñarnos igual que cualquier otra persona. Yo, parte del gremio, uno de los mejores editores que yo conozco es ciego y edita muy bien, y hay gente que ve, que dice, se escucha sus trabajos de edición y ay, Diosito santo. Entonces, el problema no está en los programas, en la capacidad de editar, sino los programas de edición y cómo estos se adaptan para unas personas y otras. Claro, es que esta parte del entorno, pero también estas circunstancias que te toca vivir, es como cómo las afrontas, ¿no? O sea, porque también hablas del victimismo, ¿no? En donde a veces las personas dicen es que yo ya tengo esta condición y entonces mi vida se derrumba, ¿no? O sea, quizás Uh-huh. a veces es lo más sencillo, ¿no? Y esta reflexión la quiero hacer no solo para las personas que tengan alguna discapacidad, pero muchas veces, ¿cuántas personas no pasan por situaciones que de repente dicen, es que ya cambió radicalmente y no son ni siquiera cercanos a esto que nos estás contando, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión podrías darnos desde esto que tú vives en torno a esto, ¿no? A justo afrontar las circunstancias que nos toca vivir y tomar esa responsabilidad, porque yo cuando te escucho, pues es lo que noto, ¿no? Una profunda responsabilidad de decir, esta es mi vida, esto es lo que me toca, tengo que adaptarme, a pesar de que no es fácil, pues estás haciendo ciertas cuestiones que en conjunto con el gremio, pues hay que cambiar, ¿no? Hay cosas que no están bien, pero si tú te victimizas, entonces no haces que sucedan, entonces eres un agente de cambio, yo así lo vería. Yo creo que hay dos vertientes. Hay dos tipos de personas con discapacidad: los que nacen Claro. y los que se adquieren. Es decir, no todas las personas nacen con dos piernas o con dos brazos o con dos ojos. Eh, y pero no todas las personas que nacen con sus dos brazos, dos piernas, sus dos ojos y sus dos oídos van a morir con ellos. Hay un montón de circunstancias, entonces son personas con discapacidad adquirida. Para los segundos, los que adquieren la discapacidad, yo les diría, vivan su duelo. A veces dura un mes, a veces dura 2 días, a veces dura un año. Vivan el duelo, pero vívanlo bien, adáptense, piénsenlo, no se acaba el mundo, evidentemente, y hay mucha forma de salir adelante. Y en el caso de las personas que nacieron con una discapacidad, pues básicamente para ellos, para nosotros, la discapacidad es el entorno. O sea, a mí me preguntaban mucho qué se siente no ver bien. Yo pues no sé, porque nunca vi normal. Entonces, para mí esto es lo normal, esto es lo habitual. Como no tengo un punto de comparación, no te sabría decir. Y lo mismo pasa con alguien que nunca caminó, que nunca vio, que nunca oyó. Eso es entorno normal. Entonces, ahí la sugerencia va más para las personas que rodean
que son el núcleo el núcleo, el bastión de esa gente que nace con discapacidad, pues no tuvieron un monstruo, no parieron un engendro, no es una persona anormal, simplemente es una persona con características distintas que con ciertos requerimientos y ciertos eventos pues es tan funcional como cualquiera de ustedes. Entonces, pues yo sí creería que uno de los puntos para superar las adversidades es entender eso, que no somos especiales, no somos cargas, somos perfectamente adaptables a cualquier entorno con las condiciones con las condiciones suficientes, perdón, y a partir de ahí, como cualquier otra persona, tenemos derechos y tenemos obligaciones y tenemos que ejercerlas en función de nuestras necesidades, porque evidentemente pues el mundo en el que nos toca vivir pues también tiene esas implicaciones donde nosotros formamos parte, no somos ajenos, y el mundo no tendría por qué excluirnos, pero tampoco nosotros excluirnos del mundo solamente por tener una condición particular. Claro, qué importante es esta parte, ¿no? De esta reflexión que haces sobre, pues es que yo nunca vi bien, o sea, no sé qué es ver bien, ¿no? O sea, Claro. al final es como ese referente, es ese punto de partida de donde estás, o sea, y hace poquito hablaba con Carlos, al final también hay situaciones de privilegio, ¿no? Que hablamos en este país mucho de desigualdades, etcétera, y pues es esa carrera, o sea, es esa carrera en la que pues te tocó estar 10 kilómetros atrás de la persona que tiene algún otro, todas las condiciones para seguir avanzando, ¿no? Y pues evidentemente toda esta adversidad va a afectar la manera en que tú te puedes insertar en esta sociedad que hoy llamamos normal, pero también es como desde esta perspectiva es, pues a ver, esto es lo que yo hoy tengo y cómo con estas circunstancias que me tocaron, porque no las puedo modificar, desafortunadamente, ¿cómo hago para dar lo mejor de mí, no? O sea, para que pueda avanzar en esta carrera que es injusta, pero que al final del día es la vida, ¿no? Es cómo con esto no voy a ser víctima de mis circunstancias, sino yo voy a ser motor de cambio ante la adversidad y tengo este sentido, ¿no? Este propósito que a lo mejor has encontrado de alguna manera con todas estas actividades que has descubierto, ¿no? Y además que ese trabajo sea proactivo, porque yo lo dije hace rato, me toca nacer a mí en una generación que ya no tiene que pelear por la accesibilidad tecnológica, o por lo menos no tanto. Claro. Y que en función de lo que yo haga ahora, a lo mejor la generación que venga después de mí, que nazca o que adquiera una discapacidad visual, una discapacidad motriz, pues nazca gracias a mi trabajo en un entorno donde ya hay rampas, donde ya hay guías, donde ya hay una persona que hace interpretación de lengua de señas mexicana, y que crezca en un entorno mejor que el que tengo yo, y que esa persona genere aspectos académicos para los que vengan después, generen o crezcan en un entorno todavía mejor. Es decir, estar haciendo el trabajo proactivo de tal forma que cada generación vaya aportando un cambio positivo y eso favorezca la inclusión. Digo, a mí me hubiera encantado nacer en 200 años, yo esperaría que en 200 años ya tengamos una accesibilidad plena, no es el caso, así que si bien no me toca trabajar por una accesibilidad computacional, sí puedo trabajar en función de una accesibilidad de espacios, una accesibilidad urbana. Entonces, y quien venga después reciba los frutos y no tenga que pelear por ellos, porque eso habla de que estamos avanzando. Sí, claro, que es un camino complejo, pero como bien dices, creo que la acción es el único camino para lograr algo, ¿no? En este sentido. Oye, y de los proyectos que hoy desarrollas, Miguel, ¿cuál es el que más te apasiona? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? Ah, rayos, qué buena pregunta. No lo sé. Bueno, a bote pronto no lo sé, así no sabría decir cuál. Porque si uno analiza la lista de lo que yo hago dentro de la radio, trato de no encasillarme en un tema. Hago revista miscelánea, hago un programa deportivo especializado, dedicado a un equipo que, por cierto, no hace mucho nos acaban de pasar por encima, ya 2 semanas consecutivas. Hago un programa de terror, hago un programa de literatura, hice programas científicos, he hecho programas musicales, de música moderna y de música antigua, he hecho programas de rock. Es decir, trato de no encasillarme en un proyecto y cada cual tiene cierta satisfacción porque además de que los puede escuchar cualquiera, los cierto es que son programas que van dirigidos a un público bastante variado. También es cierto que trato de que esos contenidos sean digeribles y si bien algunos son especializados, lo cierto es que, por ejemplo, si tú no le vas a los New Orleans Saints o si lo tuyo son más las matemáticas que la literatura, pero que de todos modos puedes disfrutar esos contenidos. Entonces, una de las cosas que yo siempre dije es
tratemos de no encasillarnos, tratemos de no siempre ir por el mismo camino. Porque yo lo veía, o sea, a mí cuando me invitaron a distintos proyectos era el análisis, tú vives con discapacidad, debes saber de discapacidad. Y yo, pues no necesariamente. este, pero también me gusta el fútbol, pero también me gusta la música, pero también me gusta leer, pero también me gustan las historias de terror, o sea, ¿por qué tendría que hablar necesariamente de? Entonces, a partir de esa mentalidad es que empiezo a desarrollar distintos proyectos de, primero que nada, las cosas que me gustan y que podrían gustarle a alguien más. Entonces, todos esos contenidos, pues, a veces tocamos temas de discapacidad, pero lo cierto es que pasa muy rara vez porque no es mi tema, yo no soy especialista en discapacidad, aunque la viva. Entonces, pues hablo de lo que me gusta y hay personas a las que les gusta lo que yo hable, pues un poco ahí generamos la sinergia. Y mucha gente del público escucha no sabe que lo que yo hago viene de alguien que vive con discapacidad, porque básicamente no es, escucha este programa de una persona con discapacidad, no. Escucha este programa porque vamos a hablar de rock. Escucha este programa porque hoy vamos a leer a Miguel de Cervantes. Escucha este programa porque hoy te vamos a contar de Matlacigua. Entonces, son temas de interés general que pueden venir de cualquier otra persona. O sea, no se maneja o no se elige a partir de una bandera específica, sino que trata de reunir a distintos colectivos que podrían gustar del tema. Claro. Qué interesante, ¿no? ¿Y cómo vives los deportes? O sea, y la música también, o sea, esta parte que te conecta a mí, a mí me encanta la música. Y tú, o sea, para ti, ¿qué es la música? ¿Qué es vivir los deportes narrados? Porque pues entiendo que justamente hoy te imaginas y esta mirada también que tú tienes de, pues si en algún momento los disfruté porque podía ver, versus ahora que los escucho, me imagino cada una de las situaciones que están presentando en el campo de juego. ¿Cómo lo vives y hacia dónde te transporta toda esta situación? Claro, aquí me van a linchar, siempre que lo digo en Twitter me llueven bots. Eh, pero a mí no me gusta nadita cómo narra Cristian Martinoli, Ok. porque, pero no es nada personal contra él, no es que lo haga mal, pero él utiliza mucho la imagen visual y hace chistes y hace comentarios, es muy ocurrente y es muy bueno en su trabajo, pero evidentemente se apoya mucho de que el televidente está viendo. Entonces, pues deja de narrar y hace un comentario, hace alguna broma y alguna jiribilla y es divertidísimo. Yo cuando veía lo disfruté muchísimo, veía la jugada y me reía. Hoy que ya no veo, si no veo la jugada, pues a veces no me entero de lo que está pasando. Claro. Y así pasan muchos minutos, entonces no es nada contra él, simplemente que mi particularidad me hace imposible poder vivir el juego que estoy viendo con su narración. ¿Cómo vivo la música? ¿Cómo vivo los deportes? Pues bajo ciertas características, hay unos narradores que me gustan más, me he basado mucho o me he recargado mucho en la radio, donde pues evidentemente quien está narrando algún deporte en radio pues se enfrenta al mismo problema que nos enfrentamos los que vivimos con ceguera. O sea, el espectador tampoco está viendo, o sea, tiende a ser más descriptivo, tiende a ser más detallista, es menos analítico, se pone más a narrar. Digo, no todos, hay algunos que lo hacen más que otros, como todo en la vida. Y la música un poco lo mismo, es decir, pues te sientas, te escuchas, hay veces que se hace escucha activa, hay veces que nada más pones a tu dispositivo, tu Alexa, tu Spotify, tu Amazon Music y pon lo que tú quieras, total, y lo voy a escuchar más para que haya ruido de fondo. A veces te toca, pues yo por ejemplo que me encargo de gestión de algunas bandas en Hiperborea Radio, pues te llega el comunicado, te puedes escuchar activamente la banda que está solicitando una entrevista, seleccionas 3, 4 canciones, las escuchas plenamente. Entonces sí trato de hacer ambas cosas, pero hay veces donde puedo escuchar música y lo que caiga, total, nada más es que haya ruido. O si tengo que sentarme a escuchar esta banda, sacó un nuevo sencillo, quiero una entrevista y pues hay que escucharla, porque hay que buscar el perfil adecuado, armar las preguntas correctas, para que precisamente no vengan todas las bandas y le preguntes lo mismo a todas. Entonces, que te mezcles, hay bandas que impactan mucho sus letras, hay bandas que impactan mucho su sonido, hay bandas que lo que más importa es su trayectoria y todo eso tienes que tenerlo en cuenta al momento de plasmar una entrevista. Entonces, y eso solamente se logra con escucha activa, no es como que esté la banda de fondo mientras tú lees el comunicado. Entonces, sí trata, por lo menos yo trato de hacer ambas cosas. Cuando se puede hacer de forma activa, se hace, bueno, se debe incluso, y cuando pues nada más es para pasar el rato, estoy lavando los trastes o estoy tomándome mi café y quiero ruido de fondo, pues ponemos música ahí, pongan Caifanes y así. ¿Quién es tu banda favorita, Miguel? Yo soy muy underground, yo escucho mucha música asiática por hobby,
Y, si digamos, lo he disgregado por países. Por ejemplo, si pensamos en Japón, sin duda alguna un cantante de rock que luego se volvió muy popero que se llama Gacto, no sé cómo se pronuncia. Baby Metal también me gusta mucho. En Alemania me encanta Lacrimosa, que no tiene nada que ver con los primeros dos. En México me encanta una banda que se llama Monocordio, que no tiene nada que ver con los anteriores tres. Entonces soy como de gustos muy variados. Pero sí, ciertamente. Si tuviera que ir me dijeran, ahí están 2 boletos para que vayas a ver a tu banda favorita, yo creo que sería Monocordio. Entonces, bajo esta lógica, hoy octubre, Monocordio. En noviembre, no sé. Puede cambiar, eso es. Claro, puede Esa es la cambiar. vida. Qué padre, ¿no? Darse la oportunidad también de, como dices, de adquirir nuevos gustos, de cambiar de opinión, de adaptarte Claro. también a lo que está presentándose. Oye, Miguel, la verdad, qué historia tan inspiradora, la verdad, me encanta, qué bueno que lo pudimos hacer de alguna manera. Te agradezco mucho igual por la disposición, por toda esta conversación que hemos tenido. Y pues bueno, antes de que nos despidamos, algo que quizás consideras importante comentar, que quizá no te pregunté. Pues más que nada voy a hacer un comercial, queridos. Yo tengo un proyecto independiente de radio por internet. Bueno, yo por decir el equipo de trabajo, porque muy seguramente no solo soy yo y sin el equipo no estaríamos donde estamos, que se llama Hiperbórea Radio, que le estamos batallando mucho. Es un proyecto hecho por personas que vivimos con discapacidad, pero no necesariamente un poco como lo decía hace rato. El que lo hagamos gente que vive con discapacidad, pues no necesariamente implica que. Y en ese proyecto hay programas como Mujer Radial que habla acerca de los derechos de las mujeres, Área Disca que sí habla de discapacidad, pero hay programas musicales, pero hay programas de deportes, pero hay programas de terror, pero hay programas de literatura, es decir, hay un espacio un poco para todos. Lo encuentran en las redes como Hiperbórea Radio. Y de resto, pues, un poco ligado a lo que hablábamos al principio, pues sí, no por vivir con una discapacidad significa que, uno, tengamos que ser expertos en el tema, y dos, y yo creo que más importante, no saber hacer otra cosa, porque no somos distintas a cualquier otra persona que día a día tiene que levantarse a las 5 de la mañana para irse a trabajar, a cruzar la ciudad para trabajar y llevar el pan a casa. Tenemos las mismas necesidades, las mismas obligaciones y con los aditamentados correctos hasta las mismas capacidades. Perfecto, Miguel. Pues mil gracias en verdad por esta oportunidad, por esta plática. No me resta más que despedirte con un gran aplauso. La audiencia que nos acompaña aquí en Hablando Sin Filtro. Y pues bueno, amigos, si les gusta este capítulo, por favor, compártanlo, suscríbanse al canal Hablando Sin Filtro Podcast y nos vemos la próxima semana. Miguel, muchas gracias. Chao. A todos, gracias.